Gracias al Señor por este día, nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes, por la oportunidad preciosa que nos dan de poder entrar a sus hogares. La pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos ubicados en la 126 y queremos invitarte a que puedas visitar nuestros servicios. Quiero darte la página en internet para que puedas entrar, conocer quiénes somos, conocer de nuestra visión y también puedas ver cuáles son los servicios. Es la www.globaladvance. También si en mi página en Facebook al www.facebook.com/Corey Gómez. Durante nuestros servicios tenemos una línea de oración abierta que quisiera que nos llamaras si tienes alguna necesidad, si quieres compartir algo con nosotros, si este programa está siendo de bendición. Quisiéramos escucharte, está allí el número de teléfono 713-408-3068. Va a haber alguien que conteste tu llamada y va a ser de muchísima bendición para nosotros. Hace 2 programas iniciamos una nueva serie, El Poder de la Resurrección, como parte de la herencia que tenemos como cristianos para cambiar nuestra atmósfera. Me ha acompañado desde entonces mi esposo, el doctor Luis Gómez. Gracias, Luis, por estar otra vez conmigo compartiendo en mi programa. Well, como te digo siempre, es un honor poder compartir contigo, compartir con esta audiencia preciosa que Dios nos ha dado. Y estoy muy feliz por este tema que estamos tratando. Creo que es un tema importante para el cuerpo de Cristo. Es poder operar y manejarnos en lo que Dios está dándole a su cuerpo para que cambie la atmósfera, cambie su entorno, pueda mostrar la gloria de Dios donde está. Amén. Y por eso me parece que este es un tema importante y creo que la audiencia va a recibir algo tremendo, porque está siendo de gran bendición para nosotros. Amén. Ha sido de gran bendición para la iglesia. Por lo tanto, cuando lo soltamos a todo el cuerpo de Cristo, yo creo que va a tocar gente que necesita esto y les va a hacer cambios en sus vidas, cambios radicales. Amén. Y me parece que ha sido muy interesante el hecho de poder compartir contigo en estos 3 programas, o sea, incluyendo el día de hoy, el tema, porque siempre me gusta decir que bueno, uno de tus dones principales tiene que ver con el don de enseñanza, que operas en el oficio de maestro, y esto hace que podamos exponer juntos la palabra de Dios de una manera más efectiva cuando lo hacemos de esta forma. Así es que muchas gracias nuevamente por estar conmigo. Y me gustaría, Luis, que pudiéramos revisar de las cosas que estuvimos enseñando para que nuestra audiencia pueda donde estamos y podamos tratar hoy algunos puntos que creo que van a ser muy importantes y que son fundamento para lo que voy a compartir con la audiencia en los próximos 3 programas. Hemos estado hablando en el programa pasado, en Hechos capítulo 4, del verso 29 al verso 32, y me gustaría que pudiéramos releerlo porque estamos hablando acerca del poder de la resurrección que transforma nuestro entorno. Y decíamos en el programa pasado, porque estamos viviendo un momento sumamente difícil como iglesia de Cristo, y yo dijera que el enemigo se ha propuesto, ha sido su propósito desde el principio destruir a la iglesia, pero estamos en un momento donde el enemigo ha logrado infiltrarse en nuestra primera línea, que tiene que ver con el liderazgo. Cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Judas estaban hablando, incluso Juan, hablando de cómo estos últimos tiempos iban a ser tiempos peligrosos porque la enseñanza pervertida iba a salir era de los púlpitos a través de un liderazgo corrompido, a través de un liderazgo pervertido, y el apóstol nos habla acerca de cómo estos hombres que están llenos de sí mismos, ¿verdad? Y van a manifestar pecados como el de Caín, pecados como el de Balaam, y que iban a seguir tras su propio corazón, ¿no? Y creo que es importante el hecho de que nosotros podamos traer a perspectiva lo que significa el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas operando de manera efectiva en este tiempo. Porque es a través de este poder que nosotros no solamente caminamos con autoridad, no solamente caminamos, vamos a decir, siendo contundentes en la tierra en este tiempo, mostrando y manifestando la gloria de Dios, pero también es a través del poder del Espíritu Santo donde nosotros vamos a poder destruir completamente la acechanza del diablo en contra de su iglesia en este tiempo.
como miembros del cuerpo de Cristo, pero sobre todo como gente a quien se les ha confiado, ¿verdad? Cosas importantes, sobre todas las cosas, la administración de la iglesia en este tiempo. Nosotros requerimos de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy más que nunca. Amén. Decía el pasaje, para que podamos retomar, Hechos 4:29 dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y hablábamos de que era un contexto donde ellos habían sido... habían sido encarcelados y estaban recibiendo amenazas para que no predicaran más la palabra. Y por el contrario, ellos, en lugar de decir, ay, Señor, encárgate de esta gente, ay, Señor, cuídanos, protégenos, ellos por el contrario dijeron, Señor, ahora danos mucho más poder, ahora danos mucho más radicalidad, ahora danos más pasión. Y esto es importantísimo en medio de un tiempo donde la denuncia es, vamos a decir, es la marca del ministerio profético. En el verso 31 dice que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces establece cuál es la marca visible de que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí estábamos justamente en el programa pasado. Sí, y decíamos de esta parte que una de las características fundamentales de una persona que es bautizada en el Espíritu Santo es que predica el Evangelio. Así es. Con pasión. Tiene un testimonio, puede plantear y describir su experiencia con Cristo, con muchas personas, y van a ver la pasión. Amén. Mucha gente anda buscando métodos evangelísticos, pero todavía lo que sucedió con la mujer samaritana sigue siendo el ejemplo. La mujer samaritana, cuando pudo predicar con pasión, una ciudad fue a escuchar de Jesús. Nosotros necesitamos gente que llena el Espíritu Santo, que haga esto, porque esto va a transformar ciudades, va a transformar naciones. Cuando entramos en esto, podemos ver, y seguimos leyendo en esos pasajes, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Amén. Lo siguiente que implica o que trae cuando el Espíritu Santo nos reviste con el poder de la resurrección, es que se produce unidad. Un grave problema que está sucediendo, por lo menos en nuestra ciudad, es que tenemos diferentes grupúsculos de líderes que dicen, nosotros somos el verdadero liderazgo de la ciudad. En el pueblo latino hay un montón de grupitos que dicen, nosotros sí somos los verdaderos líderes de la ciudad, nosotros somos los verdaderos líderes de la ciudad. Y hay un montón de grupúsculos que no estamos haciendo ninguna influencia, porque no estamos viviendo bajo el poder de la resurrección. Estamos tratando de tener poder y no estamos tratando de tener el poder de Dios. Nosotros necesitamos el poder de Dios sobre nosotros para que realmente el pueblo se pueda unir, para que realmente podamos mostrar la unidad que va a traer a gente a Cristo. No para mostrar que somos la iglesia más grande, sino para mostrar que Cristo es el grande. No Amén. es para mostrar que tenemos la iglesia mejor, sino para mostrar que tenemos al mejor, a la solución. Y ese es tenemos que cambiar el énfasis de decir, nosotros somos la mejor, a decir, tenemos el mejor Señor, el mejor Dios, tenemos todas estas cosas. Y cuando esto cambia, cuando tenemos la pasión para presentar a un Cristo poderoso, nosotros vamos a tener la pasión también para darle la respuesta adecuada a las necesidades del sitio donde estamos y vamos a ser transformadores de nuestro entorno. Fíjate que es importante lo que tú estás diciendo, porque y lo he mencionado en varias oportunidades, y creo que esto va a ser uno de los próximos temas a tratar, tiene que ver con la unción que la generación de este último tiempo tiene. Cuando el profeta Joel habla de esta generación en el capítulo 2 de su libro, y empieza a hablar de una generación, y siempre me ha impresionado la frase que utiliza, porque dice, una generación la cual no ha habido jamás, y no habrá en muchas generaciones. Y empieza a describirla como una generación no solamente valiente, pero una generación tan apasionada y tan radical, que dice que suben los muros a manera de ladrones. O sea, se meten, quieran o no quieran, les guste o no les guste, hacen lo que tienen que hacer. Y cuando el profeta sigue describiendo esa generación, dice que están pendientes esperando la orden de su capitán, la orden de su líder. Entonces, estamos realmente en un tiempo donde como generación profética
no solamente anhelamos escuchar la orden de Dios, sino que estamos dispuestos a caminar por ella, en esa orden. Y no solamente a caminar en esa orden, y lo decía yo en estos días, estamos aún dispuestos a morir por esa orden. Estamos en un momento tan importante de la historia de la iglesia que para nosotros es un privilegio haber nacido en este tiempo y ser parte del ejército que Dios que ha levantado y que está levantando. Y que no solamente, vamos a decir, en Houston, sino que en cada nación de la tierra, de toda tribu, de toda lengua, es decir, de toda etnia, Dios está levantando hombres y mujeres radicales para Él con la unción de Jehú. Y esto hace el tiempo sumamente interesante. Sí, y hay que estar claro de que una de la unción poderosa de este tiempo es la unción de Elías. Entonces, cuando nosotros nos movemos con el poder de la resurrección y entendemos que el espíritu de Elías se está moviendo en este tiempo, nosotros podemos hacer declaraciones gubernamentales sobre el tiempo, vamos a llamarlo así, sobre lo que sucede con el clima, y vamos a ver cambios. Necesitamos una iglesia que esté dispuesta a orar para que los cambios climáticos vengan. Si se necesita lluvia, que llueva. Si necesita que pare la lluvia, que pare. Tenemos ahorita un desorden, vamos a llamarlo así, porque yo creo que no hay una iglesia que esté intercediendo adecuadamente, porque el poder de la resurrección está escondido solo en 4 paredes y necesita sacarse de allí, porque es la iglesia llena del poder de Dios que va a poder hacer los cambios adecuados y mostrar que hay una respuesta. Yo creo que parte de la situación, y qué bueno que mencionas lo del problema que tenemos de ahorita como ciudad, ¿verdad? Que estamos por debajo más de 7, 8 pulgadas. Que se necesita agua, ¿verdad? Porque estamos en un tiempo de sequía sumamente fuerte. Pero pensaba, por ejemplo, el hecho y la relación que hay cuando en el momento histórico, desde la perspectiva bíblica, cuando pasa una sequía en el pueblo de Dios, dice que por 3 años no llovió, pero la declaración de Elías cuando dijo, es por mi palabra llueve y por mi palabra no llueve. Pero en ese contexto, Elías está confrontando un principado, que era Jezabel. Ahora, sabemos, y ya lo hemos dicho, Jezabel no es una mujer, y esto lo estoy diciendo para que entendamos más bien el contexto en este momento, y no lo situemos en una persona, pero podamos verlo desde la perspectiva. ¿Y qué estaba haciendo ese principado? Había pervertido al pueblo de Dios. Lo había pervertido, el pueblo se había apartado de su Dios y había diluido los principios de Dios al punto de poder aceptar, de haber sido tolerante con una cultura pagana y haberla incluso asumido como parte de su cultura. Y estamos viendo cómo en este momento la Iglesia de Cristo ha sido permeada por una cultura babilónica, donde nosotros entonces ahora, en lugar de pararnos y llamar al homosexualismo abominación y pecado pecado al Señor, entonces ahora nosotros hemos sido tan, lo hemos diluido a tal punto que nosotros le decimos a la gay, nuestros amigos. De hecho, en estos días veía un video por internet de, ¿cómo se llama este hombre? Rick Warren, el que escribe Una iglesia con propósito. Y me llamaba muchísimo la atención en una entrevista que le hace y le dice, usted dijo que el concepto de matrimonio y el concepto de familia tenía que ser redefinido. Y en lugar de este hombre decir, tiene que ser redefinido, pero a la luz de la palabra, lo que toma lo que se le está presentando, la oportunidad de Dios, y dice, quiero pedirle perdón a mis amigos gay por lo que pudiera traerles a ustedes algún dolor o alguna... Y yo me quedé tan sorprendida. ¿Cómo es posible que un líder de su categoría diga esto? Pero el problema es que el liderazgo reconocido de la iglesia en este país y a nivel mundial ha diluido los principios de Dios y se ha hecho amigo del mundo al punto de poner a un lado los principios de Dios. Y yo decidí empezar a dar nombres y apellidos porque, Luis, alguien tiene que denunciar el pecado dentro de la iglesia. Alguien tiene que hacerlo. Y si alguien más no se levanta, por lo menos yo estoy dispuesta. Yo estoy dispuesta y siempre he dicho, eso sí, el día que me quieran venir a callar también lo voy a denunciar. Porque para eso, para eso tengo los pantalones de Dios puestos.
Pero no es posible que esto ocurra. No es posible que nuestros líderes estén diciendo vamos a redefinir el concepto familia simplemente porque la presión social que hay de las comunidades gay están presionando y le van a quitar el 501c3. Este es el grave problema. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como Iglesia de Cristo estamos dispuestos a orar como los apóstoles en ese momento, saliendo de la cárcel, habiendo sido azotados y habiendo recibido palabra de la ciudad, del imperio más poderoso del mundo, y que le dice, ustedes no prediquen el evangelio porque simplemente esto es una amenaza para nosotros? Y ellos, en lugar de decir, mejor nosotros nos callamos, porque si no queremos tener problemas, mira, mejor ahorita nos quedamos así, no alborotemos el avispero. Ellos no oraron de esa manera, sino que dicen, Señor, enfrente de tal situación, ante tal realidad, danos a nosotros los pantalones para nosotros predicar con mucha mayor fuerza y con mayor autoridad. Ahora, ¿cuál es el llamado que Dios le está haciendo a la iglesia? El llamado que Dios le está haciendo a la iglesia a través de hombres y mujeres como nosotros y a través de un pueblo profético, de una generación profética que se ha levantado, es en el nombre de Jesús, oremos para que el poder del Espíritu Santo nos revista y, de ser necesario, pues entonces arriesgar nuestra vida hasta la muerte, porque no le convenimos al sistema religioso institucional, no le conviene gente como nosotros, al sistema político no le conviene gente como nosotros, al sistema social no le conviene gente como nosotros, porque estamos llamando al pecado pecado, estamos llamando a lo que Dios llama bueno, lo estamos llamando bueno, y estamos diciendo no vamos a hacernos amigos del mundo para constituirnos en enemigos de Dios simplemente para mantener un estatus en la ciudad o en la sociedad religiosa de la ciudad. Entonces, esto es muy importante, y creo que la oración de estos apóstoles en este momento, en Hechos 4, tiene que convertirse en una realidad en la iglesia, porque necesitamos transformar nuestra realidad. En esta ciudad la tenemos que transformar, en esta nación la tenemos que transformar, en nuestros continentes la tenemos que transformar, y en el nombre de Jesús yo declaro, y este es el tipo de declaración que me atrevo a hacer como mujer de Dios, como profeta de Dios, yo declaro en el nombre de Jesús que aún todo lo que se levanta en contra del conocimiento del Hijo de Dios en esta ciudad, en este momento, venga de donde venga, del grupo que venga, aunque se llame iglesia, en el nombre de Jesús tiene que caer, porque los propósitos de Dios tienen que ser establecidos. Amén. Y quiero agregar a esto, porque mucha gente piensa que esto es solo un llamado para muy poca gente. No, este es un llamado para la iglesia de Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 4 dice que Dios ha colocado ese poder en nosotros. Lo dice así: tenemos este tesoro en vasos de barro para de Dios y no de nosotros. O sea, Dios ha colocado en nosotros ese poder para que nosotros lo manifestemos en cualquier parte. Y sigue diciendo en el verso 10 y 11, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ese verso es poderoso. Sí. Y después dice, porque nosotros que vivimos y siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Mucha gente piensa que tenemos que seguir solo en lo potencial, cuando Dios quiere que entremos en la acción. Amén. Hermanos, el poder potencial es muy bonito, pero no sirve de mucho. Tiene que entrar en acción. Tener montones de gasolina guardada, lo único que sirve es para tenerla guardada y que un día pueda explotar. Pero qué bueno cuando la ponemos en el vehículo. Porque así como es potencialmente algo bueno, también potencialmente es algo peligrosísimo. Sí. Entonces nosotros estamos en el llamado a que ese poder que Dios ha depositado en nosotros entre en acción y la carne mortal empiece a manifestar el poder de Dios, y donde lleguemos, donde vayamos, el poder de Dios se manifieste, esa unción poderosa que Dios está colocando sobre nosotros, que dice que la unción y Espíritu Santo, para que por medio de él se manifestase en todas partes a los que estaban siendo oprimidos por el diablo, fueran liberados. Nosotros necesitamos esa unción en este día, porque hay mucha gente oprimida por el diablo, y es el momento de cambiar todas las perspectivas y empezar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, porque esta tierra necesita que esta iglesia que su iglesia sea realmente luz, sea realmente sal, para que pueda caer en esas heridas. Y la sal, cuando cae en una herida, duele, pero trae sanidad. Amén. La iglesia, cuando llega a una situación, va a doler, pero va a traer sanidad. Amén. Y gloria a Dios, porque podemos ser una iglesia que muestra el poder de Dios. Ahí me gusta, fíjate el siguiente punto, porque
qué triste que nos acaba siempre el tiempo tan rápido, especialmente cuando estamos tratando un tema tan importante. Pero uno de los principios que quisiera que viéramos aquí tiene que ver con el conocer el poder. Porque cuando hablamos acerca de que tenemos el poder disponible, mucha gente que nos oye, tú y yo nacimos en la iglesia, tenemos toda nuestra vida en la iglesia y sabemos lo que estamos diciendo. Mucha gente conoce que el poder está disponible, pero no ha podido experimentar, y me gusta la palabra en inglés que decidió, es una transliteración, experienciar el poder de Dios. Es sumamente importante que nosotros podamos, porque cuando decimos en español experimentar, tiene más que ver como con ensayo y error, pero experienciar es tomarla como un principio de vida, caminarla y que se convierta en nosotros en el todos los días, ¿no? En lo que como y en lo que sueño y en lo que hablo de todos los días. Entonces, conocer que el poder de Dios que Él ha depositado en mí, tú dices, no solamente es potencial, pero se activa. Y se activa de manera efectiva cuando caminamos en la voluntad de Dios. Cuando caminamos de acuerdo a lo que Dios ha establecido para nosotros. Vuelvo a la gracia. ¿Por qué la gracia? ¿Sabe que Jesús es la gracia? El regalo que nosotros merecíamos era Jesús. Amén. Y mucha gente se empeña en buscar otra cosa. Que el regalo es que ahora puedo pecar. Sí, hacer lo que me da la gana, pero siempre me perdona. Sí, que puedo ser una persona sin ser de pacto y todavía Dios me perdona. Cuando Dios dice, o eres de pacto o no eres mío, porque Dios, yo he hecho un pacto y necesito gente de pacto que entre en pacto conmigo para que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Por eso Jesús dijo en el Padre Nuestro, tuyo es el poder y la gloria. Aleluya. Porque tuyo es el poder y la gloria. ¿Sabes que mucha gente no entiende esto? Y no entiende, fíjate, porque dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria. La gente entiende que no nos metas en tentación y líbranos del mal están separados. Pero en el original, cuando lo revisas en el cómo Jesucristo establece la parte gramatical, está colocando esto como uno parte del otro. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el poder. Es a través del poder de Dios que nosotros vamos a poder diagnosticar el mal, vencer la tentación y entonces establecer el reino de Dios. Dice, porque tuyo es el poder y la gloria. Entonces la gloria de Dios, eso que pesa, esa naturaleza de Dios que es pesada, que va a realmente hacernos sentir todo lo que Dios es. Entonces eso lo vamos a poder manifestar porque el poder de Dios está viniendo sobre nuestras vidas para vencer la tentación y poder ser libres del mal. O sea, la gloria de Dios que es sustancial, que es la que vemos en el Antiguo Testamento, ese cabot de Dios que produce el peso de Dios, Amén. Que produce esa majestuosidad de Dios y que la iglesia de hoy la está requiriendo. Justamente yo enseñaba en la serie pasada una iglesia caminando en una unción que ha sido desechada, que es la unción Saúl. Y yo cuando iniciaba esa serie decía, hemos hablado y hemos enseñado sobre Saúl y hemos enseñado tan equivocadamente y sobre todo lo aplicamos, ¿no? Cuando llega gente a la iglesia y dice, no, este pastor o este líder ya fue desechado, pues yo soy el David. Y aquí está hablando de órdenes, de dos órdenes, y la iglesia que camina en la unción Saúl es una iglesia, por supuesto, que ha conocido la gloria de Dios, que ha sido equipada por Dios, que ha sido levantada por Dios, pero que simplemente ha decidido caminar en sus propias agendas, en sus propios deseos. Esa es la iglesia Saúl. Sí, una iglesia nicolaíta, para usar esta terminología de Apocalipsis. Una iglesia que se fundamenta solo en títulos y que está solo llamando la atención, el rango y social, la jerarquía, pero no está viendo la presencia y la manifestación del poder de Dios. Porque, hermanos, en Jesucristo tuvo 12 discípulos, uno lo engaña, viene Pablo, como uno lo traiciona, y él viene, vemos la historia en Hechos de muchos de estos discípulos, que se convierten en apóstoles. Pero si analizamos adecuadamente, vamos a encontrar que algunos de ellos no se volvieron a mencionar. ¿Por qué? Porque muchos de ellos decidieron caminar todavía en lo que vieron y no en la gloria que Dios estaba trayendo sobre ellos. Pablo decide vivir una vida. Pablo era un hombre docto,
en todo lo que era la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Él estaba llamado por su preparación a los judíos, y Dios lo llama a los gentiles. Dios lo lleva a los gentiles, lo lleva a una gracia que no era supuestamente su gracia, porque su gracia era hablarle a los judíos, pero Dios lo lleva a los gentiles, y en los gentiles Él muestra el poder de Dios y la gloria de Dios. Ahora me llama la atención Pedro. Pedro era un pescador. Un indocto. Un indocto, y Dios lo llama a los judíos. La gracia de Dios te va a llevar a sitios que tú piensas que no puedes ir. La gracia de Dios te va a llevar a sitios donde tú no puedes ir. Y el poder de Dios, ese poder que te reviste, entonces va a operar y va a traer, accionar en situaciones, en lugares, en ese lugar que tú pensabas que no podías. Creo que mencionabas en algún momento que nosotros vinimos a este país no pensando que este era el lugar donde Dios nos había llamado. Siempre pensamos que iba a ser un lugar de alta pobreza donde nosotros íbamos a poder operar en diferentes dones. Y de hecho estuvimos trabajándonos y preparándonos para ese tipo de cosas. Exactamente. Y Dios nos trae a este país. Y Dios ha desencadenado la gracia, su gracia, en este país con nosotros. Lo mismo puede pasar con aquel que desee moverse en el poder de Dios. Y esto es, y ya estamos cerca de terminar el programa, para que el pasaje que leíamos, que mencionabas anteriormente, para que el poder sea solo de Él. Por eso es que ha sido derramado en vasos de barro, es decir, que nosotros en nuestra propia naturaleza y en nuestra propia habilitación no podría ser, Sí. pero es en el poder del Espíritu Santo para que la gloria sea de Él. Y estamos cerca ya de terminar, Luis, y quiero darte las gracias por la bendición que ha sido poder compartir contigo de este programa. También quiero darle las gracias a la audiencia porque sé que ha sido de bendición para cada uno de ustedes. Es mi oración que esta enseñanza haya podido calar en tu vida de tal manera que se convierta en tu oración. Señor, trae sobre nosotros tal poder que podamos predicar la palabra con denuedo en el tiempo que nos ha correspondido. Está nuestro número de teléfonos, 713-408-3068. También quiero poner a tu disposición nuevamente nuestra página en internet, www.globaladvancedchurch.org. Quiero invitarte para que pues, puedas entrar allí y conocer más de nosotros. Y quiero decirte que no dejes de sintonizar nuestra programación. Voy a tener una invitada muy especial. Hemos establecido un fundamento sobre lo que es el poder del... Y quiero compartir con ustedes lo que una persona muy cercana a mí pudo vivir en su vida física, el hecho de ver el poder de Dios levantándola de entre los muertos. Te espero en mi próximo programa. Te bendigo y proclamo sobre ti la gloria de Dios. Gracias por todo. Que el Señor te bendiga y te guarde.